Buenos días, Presidenta. Buenos días a todas y a todos. Daniel Moser, del Centro de Estudios Estratégicos Nacionales, director de Helios Comunicación y colaborador de Agencias de Información y Opinión, Periodismo Internacional Alternativo de Argentina, Portal Alba de Venezuela y Rebelión de España. Sebastián Lerdo de Tejada, a finales del siglo XIX, señalaba, o al menos se le atribuye a él, que la prensa se regula con la prensa. El expresidente López Obrador lo usaba a menudo como una referencia cuando trataba el tema. La cuestión es que en esa época, pues que la prensa se regule con la prensa es que un periódico liberal enfrente a un periódico conservador. Hoy un puñado de empresarios controla el 70% de los medios de comunicación digitales, impresos, radio, televisión. La pregunta es si, considerando que suele confundirse la libertad de expresión con la impunidad para difamar, ¿no sería necesario, importante, oportuno, que el gobierno, con otros sectores, incluso empresariales, sociales, etcétera, generara algún tipo de regulación con base en un código de éticas que impidiera que pasen este tipo de cosas? Que un presentador diga que va a informar y lo que está haciendo es opinar, y que difamen a personas que luego no tienen el espacio para poder responder a esa difamación. Gracias. En este caso es mejor equivocarse con la libertad de expresión, no a la censura, no a la censura. La libertad de expresión es esencia de la democracia. Nosotros, ¿a qué vamos? A la revolución de las conciencias. México hoy es un pueblo de los pueblos más politizados del mundo, a pesar de que una buena parte de los medios de comunicación actúan en contra. ¿Cómo fue que sacamos 36 millones de votos con las campañas en contra que tuvimos en redes sociales y en medios de comunicación y en toda la comentocracia? Difícil encontrar un articulista, claro, hay sus excepciones, que defienda la Cuarta Transformación. Difícil. Y aún así ganamos casi con 36 millones de votos, con el casi 60% de la votación. ¿Por qué? Porque lo que está pasando en México es único. Aquí es que los que gobernamos desde el presidente López Obrador y ahora venimos de un movimiento social, no llegamos impuestos por nadie y seguimos luchando desde el lugar donde estamos. Entonces, además ahí están muchos de ustedes que ayudan a abrir el debate, a poner otros puntos de vista sobre la mesa, todos los medios llamados alternativos. Ya no es lo mismo que antes, donde lo que se decía en la radio o en la televisión entraba como la verdad absoluta. Y también los medios públicos están haciendo su parte, que no son medios gubernamentales, son medios públicos. Y tienen que fortalecerse los medios públicos, que es parte de lo que queremos hacer ahora. Y también hay muchos medios que han aprendido, también, que así como iban, pues lo único que hacían era perder televidentes, se dice, audiencias. Con el caso de Musk y Trump, me vino a la mente aquello que comentó López Obrador respecto de que un paisano le dijo que así como se separó el poder de la Iglesia del poder del Estado, se separara el poder económico del poder político. ¿Valdría la pena separar también el poder mediático del poder político? El poder mediático, bueno, aquí está separado. La pregunta, Presidenta, es, en atención a estas condiciones en que se está desenvolviendo este pleito a escala global, hay países que se alinean
o con Estados Unidos, y hay países que se alinean con los BRICS, y hay otros países que hacen el esfuerzo, porque no es fácil, de mantenerse al margen y negociar según sus intereses nacionales con quien sea en el momento que sea. La pregunta concreta, Presidenta, es si su gobierno está analizando o analizará crear un grupo multidisciplinario que investigue a fondo las condiciones de este fenómeno que se está dando para saber si México se alinea en un lado o en otro o se mantiene independiente. Gracias. Yo creo que alinear no es precisamente la mejor palabra, ¿no? Porque todos los países, estados, somos soberanos, todas las naciones. El asunto aquí es que nosotros desde hace ya muchos años, y en particular desde hace… ¿Cuándo se firmó el TEMEC? En 2000. En el 2020, con el nuevo tratado México, Estados Unidos, Canadá. México es socio comercial de Estados Unidos. De hecho, parte de lo que hemos estado planteando es que solo con este tratado comercial y con esta alianza se puede competir con otras regiones del mundo. Es decir, Estados Unidos no puede solo, necesita necesariamente de Canadá y de México. Incluso nosotros hemos estado planteando desde el presidente López Obrador que esto debería de ampliarse a toda América y tener realmente un bloque económico en nuestro continente. Ahora, ¿qué es lo que planteamos con el Plan México? Fíjate, nada más por los datos. México prácticamente duplicó sus exportaciones a Estados Unidos del 2018 al 2024, gracias al tratado. Entonces, es fundamental para nuestros países fortalecer este esquema con soberanía. Por eso digo que alinear no creo que sea la mejor palabra. La soberanía, nosotros somos un país libre, independiente, soberano, y somos socios comerciales de Estados Unidos, y eso le ha ayudado a Estados Unidos, le ha ayudado a México y también a Canadá. Eso no implica que no tengamos acuerdos comerciales con otros países. Podemos tener, se está trabajando, por ejemplo, con Europa, en el tratado comercial que ya existía, porque necesariamente viene su proceso de renovación. Entonces, no quiere decir que es el único país, pero sí creemos que ha sido benéfico para nuestro país. Repito, con nuestra soberanía y nuestra independencia. Ahora, ¿qué planteamos nosotros? Que recuperemos también en México la producción de muchos bienes que durante todo el periodo neoliberal se perdieron. Entonces, que si bien tenemos un acuerdo comercial, también tenemos un Plan México para que se recupere en México la producción de cadenas productivas que permitan pues también tener mayor inversión, mejores empleos, mejor remuneración para el pueblo de México a partir de un esquema de planeación territorial de nuestro país, basado en dónde están los recursos naturales. Entonces, es la relación con Estados Unidos y Canadá, sin cerrarnos a otros lugares del mundo, pero al mismo tiempo fortaleciendo la producción de nuestro país. Gracias. La segunda pregunta tiene que ver precisamente con el Tratado de Libre Comercio. Como sabemos, el Tratado de Libre Comercio, ahora conocido como TEMEC, inició en 1994 con Carlos Salinas de Gortari, cuando obviamente con intenciones diferentes a las que se han planteado tanto el gobierno de López Obrador como el suyo. Este tratado, a la hora de negociarse mediante el TEMEC, la participación del entonces candidato o presidente electo López Obrador, determinó que hubiera modificaciones. Por cierto, déjeme presumir que fue un compañero del Centro de Estudios quien alertó al presidente a través de Manuel Bartel del capítulo energético, donde había un capítulo extensísimo que daba muchas concesiones a Estados Unidos y simplemente se
evitó poniendo la frase de que México era soberano en esa materia. Tengo aquí datos del Banco de México que me llamaron la atención porque dice que la balanza comercial de diciembre de 1994, de enero de 1994 a diciembre de 2024, México tiene un déficit de 172.602 millones de dólares. Esto como antecedente. La pregunta concreta que le quiero hacer es si bien puede haber puntos beneficiosos de este acuerdo que viene desde 1994 respecto de los intereses de México y de su pueblo, ¿su gobierno analizará en profundidad o ya analizó los posibles inconvenientes que tiene el tratado respecto de los intereses de México? Es distinto el tratado que se firmó en el 2020 del de 1994. El tratado del 94, además de estar vinculado a todas las orientaciones de los organismos financieros internacionales para que México tuviera un modelo de desarrollo neoliberal, tenía un elemento central que era utilizar a México con una ventaja competitiva, la mano de obra barata. Y eso le hizo mucho daño al país, porque fue el periodo en donde el salario mínimo no creció. ¿Cómo puede un gobierno asumir que tu ventaja competitiva son los salarios de hambre de tu pueblo? Eso cambió en el 2020, porque a partir del 2018 comenzó a incrementarse el salario mínimo y con ello el salario medio del país y con ello la disminución de la pobreza, además de los programas de bienestar y de otras acciones que se han desarrollado, y con ello también la disminución de las desigualdades o la reducción de las desigualdades. Entonces es distinto el marco en el que se firma uno y el otro tratado. En el 2026 viene una revisión, que es una revisión menor, y nosotros creemos que se va a dar esta revisión en acuerdo con el gobierno de Estados Unidos y de Canadá, porque ha sido benéfico el tratado para los tres países. Entonces, la diferencia sustantiva es que cambió el régimen en México también y que ya no es la integración perdiendo soberanía, que eso era lo que existía antes. Nosotros defendemos a México como país libre, independiente y soberano, con un socio, con dos socios comerciales, Estados Unidos y Canadá. Muchas gracias. En una próxima conferencia, ¿será posible ofrecer información puntual, específica, sobre el contenido nacional de las exportaciones mexicanas? Porque también hay mucho de maquila o de las grandes corporaciones que se afincaron en México, y creo que sería un dato interesante que al menos yo no tengo. Sí, es distinto también porque se apostó por la maquila en la época del primer tratado. La maquila entendida como, de nuevo, se importa todo de Estados Unidos, se maquila en México porque hay mano de obra barata y se exporta. Ese era el objetivo de entonces. Ahora no, la inversión extranjera directa tiene cadenas productivas en nuestro país. Una de las mayores inversiones en México ha sido la industria automotriz de empresas de Estados Unidos, que tienen cadenas productivas en México, es decir, hay acero que se produce en México, hay vidrio que se produce en México, hay componentes de autopartes que se producen en México por empresas nacionales. Lo que queremos nosotros pues es aumentar esa cadena productiva de producción nacional, incluso desde las pequeñas y medianas empresas para la fabricación final de distintos bienes y también de servicios. Entonces, es distinto. México hoy es el tercer país en formación de ingenieros e ingenieras en el mundo. Vean nada más lo que eso significa. O sea, que no en cualquier país puedes instalar semiconductores.
porque requieres personas con calificación, con formación en ingenierías diversas, no solo ingenierías, pero principalmente. Y no por eso vamos solamente a formar ingenieros y ingenieras, también queremos historiadores, también queremos filósofos, queremos que México tenga a sus jóvenes en las universidades y que podamos seguir formando desde científicos hasta humanistas y artistas. Eso es lo que hace todavía una potencia mayor de nuestro país. Pero es distinto el modelo neoliberal a el humanismo mexicano y cómo bajo este nuevo régimen y modelo se aprovecha la relación con Estados Unidos y Canadá por la integración económica que existe, pero con una visión completamente distinta. Ponemos por encima de todo el bienestar del pueblo de México.